Palabras con poder. Estás en Ahora es Cuando, con Juan Manuel Astorga. Es Infinita 100.1. Ya estamos de vuelta, seguimos en Ahora es Cuando. Conversamos ahora esta mañana con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ribamonte. Alcaldesa, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, pues, alcaldesa. Bueno, poder conversar con usted a propósito de este informe publicado por la Contraloría, y además que nos va a ayudar bastante a separar la paja del trigo, porque así es. Da la sensación de que quedaron todos puestos dentro del mismo saco, cuando en estricto rigor hay cuestionamientos o al menos signos de interrogación diferentes respecto de Quilpué, la municipalidad, de Viña del Mar y de la delegación regional de la quinta región. Partamos mirando qué es lo que plantea la Contraloría respecto de su municipalidad. Bueno, muchas gracias. Lo que tú dices es muy preciso, ya que partiendo no es primero que todo un solo informe. Así es. Estos son 5 informes diferentes. Como muy bien decías tú, uno fue practicado al municipio de Viña del Mar, uno a Quilpué, uno al Ministerio del Interior a través de la delegación presidencial, y otro que fue practicado al Ministerio de Obras Públicas a través de su Dirección de Arquitectura, y otro también arquitectura para efectos de la demolición del olivar. Son 5, informes distintos. Y aquí quiero también hacer una precisión. ¿Por qué se hace esto? Cada vez que de manera masiva existen gastos del Tesoro Público para cubrir, por ejemplo, una emergencia, son millones de dólares, Juan Manuel, que se mueven, y es muy meritorio y es una obligación también de la Contraloría revisar y practicar los exámenes de las cuentas para ver que todo ese gasto se haya ajustado a legalidad. Y en el caso de Viña del Mar, si uno analiza los 5 informes, solo existe uno de esos informes que no tiene lo que se denomina examen de cuentas. Tú revisas los 5 informes, y cualquier persona que esté escuchando, todos tienen 3 puntos fundamentales para la Contraloría. El primero es sobre analizar, hace un informe general, luego hace un examen de observaciones, y luego tiene un examen de cuenta. El único que no tiene examen de cuenta es el municipio de Viña del Mar. ¿Y qué significa esto? Esto significa que sobre el examen que hace la Contraloría para revisar si la plata pública se gastó bien, legalmente y con respaldo, eso es lo que en nuestro caso se cumple. Y hay que ser muy preciso, ya que muchas veces se confunden categorías jurídicas, y finalmente hoy día la entrada del Ministerio Público, la entrada del Consejo de Defensa del Estado y el examen de las cuentas, que finalmente para el lenguaje de todos es el juicio de cuentas, es que autoridades tengan que devolver dinero eventualmente a la Contraloría General de la República. Eso es un hecho que se está verificando en los otros 4 informes, a excepción únicamente del municipio de Viña del Mar. Por lo tanto, la noticia debería ser significativamente distinta, a mi juicio. Ya, y es por eso que es bueno hacer esa precisión. Usted planteó un punto en estos últimos días a partir de este informe que me parece que es muy, muy relevante. Porque más allá de estos cuestionamientos y de estos distintos informes, que lamentablemente como pareciera quedaron como subsumidos todos en uno solo, ¿no? Así como en una combinación que creo que fue un poco defectuosa para efectos de las responsabilidades que le pueda competir a cada una de las autoridades. Usted planteaba también una cuestión que me gustaría mirarla como un tema bien de fondo, porque no es una cuestión de forma, que es la capacidad de respuesta del Estado frente a la capacidad de respuesta de los privados ante una emergencia tan dramática como la que vivió Viña del Mar, con un 30% de la ciudad afectada, diezmada completamente. Hablemos un poco de eso. Bueno, es algo que todavía el país lamentablemente no está preparado, y lamentablemente lo que dice la evidencia científica es que este tipo de eventos están siendo anualizados. En Viña del Mar hubo un incendio gigantesco, olvidado por cierto, el año 2022, luego inmediatamente meses después, en enero y febrero del 2023, en el sur. Luego en 2024 nuevamente en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y luego en el 2026 a finales del 2025 nuevamente en el sur. Entonces que estamos con un patrón derechamente identificado, y la capacidad de respuesta para movilizar estos recursos públicos que de algún modo equiparen rapidez, eficacia y eficiencia con un resguardo de los recursos públicos, hoy día no está instalada, no existe una normativa y no existe un esfuerzo estatal. Por favor, yo aquí no distingo colores, aquí están los colores del país, ¿ok?, para sacar esta tarea adelante. Entonces, cualquiera sea el gobierno, se va a enfrentar a esta tarea de no tener una capacidad de acción inmediata que permita equilibrar, como le digo, estos dos conceptos.
Ya. ¿Y cómo debería corregirse, cree usted, esta dificultad? ¿Cómo Bueno, creo que tiene alguna idea? Porque yo siempre me imagino, ¿no?, que al que le corresponde administrar una emergencia de esta naturaleza y cuando le toca enfrentar esas mismas dificultades, probablemente tiene bastante más detectado que el que está sentado en el escritorio mirándola más bien de lejos sobre cómo corregir el exacto. problema, ¿no? Bueno, partiendo por una institucionalidad, yo entendía que desde el gobierno del presidente Boric, y probablemente lo haga el presidente electo José Antonio Kast, tengan que identificar la posibilidad de tener una institución al alero, ya sea del Ministerio del Interior, como hoy día se está trabajando, ya sea reforzando el propio Senapred, o bien generando una institucionalidad que pueda tomar el mando, el control de mando de la ejecución de este tipo de servicios de manera centralizada, con colaboración de los organismos descentralizados, particularmente municipios y gobiernos subnacionales como el gobierno regional, por ejemplo, o la delegación, ya sea cualquiera que ellos elijan. Pero tiene que existir una capacidad y una preparación desde el punto de vista en que un organismo, por ejemplo, el municipio de Viña del Mar, tenía que ejecutar proyectos en una velocidad de 10 días, practicar. Te doy un ejemplo. Las FIDES, que son de las cosas que se observan, nosotros teníamos que entregar alimentos, mercaderías y una carpa a personas sin tener FIDE, porque las primeras 2 semanas, ya que se demoró 16 días, practicar a 6.150 familias Ajá. la ficha básica de emergencia, que no es algo digital, Juan Manuel, es un papel autorreportado con papel y lápiz, que solo puede ejercerse por un funcionario autorizado por el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, los primeros días desde todo Chile, para que comprendamos la envergadura, viajaban funcionarios de todos los municipios del país para venir a practicar la FIDE, para ahí recién habilitar a una persona a ser receptora de ayudas públicas. ¿Te imaginas yo hubiese esperado 16 días para entregarle agua o una carpa a una persona? Claro, eso por eso digo que esto parece un poco absurdo, ¿no? Aquí déjeme preguntarle cómo opera, por ejemplo, alcaldesa, el proceso, no sé, del registro del ingreso de las donaciones. Aquí es clave decir algo que también lo escuché ayer. Al menos yo puedo hablar del caso de Viña del Mar. En los primeros momentos, cuando se desencadenó la emergencia, los municipios, al igual que también muchas personas privadas, bomberos, en fin, abren cuentas corrientes para poder ser receptores de donaciones. El municipio lo que hizo fue abrir una cuenta corriente, tú lo puedes ver en el informe de la Contraloría, en el acápite, la cuenta corriente, la 111.0330, como dice el informe, y ahí se recibieron solamente 30 millones de pesos. Creo que son 33 el monto final. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, es que se fue gastando, pero no se incluyó dentro del presupuesto. Nosotros son cuentas corrientes distintas dentro del municipio, justamente para no confundir los usos. La Contraloría dice usted debería haberlo ingresado a su presupuesto. Nosotros decidimos mantener una suerte de cuenta vista aparte, justamente para no confundir los dineros donados con los dineros del municipio. La Contraloría estimó algo diferente, pero se representa como si el dinero no estuviera, como si el dinero no se hubiese gastado, y la verdad es que solo fue mantenerlo en una cuenta para mantener justamente su trazabilidad en el gasto. Ahí nosotros también, ese gasto no lo podemos, por ejemplo, destinar directamente a una persona. Tenemos que pasar por el mercado público, tenemos que hacer un proceso de adquisiciones respecto de un monto, y así van pasando las semanas. Y también hay que decirlo, en la falta de existencia de institución nacional, el mercado aumenta sus precios también. Entonces, la misma caja de mercaderías que se tiene que comprar por mercado público, que no es el caso de nosotros porque no las compramos nosotros, uno ve que el mercado aumenta sus precios y que existe una suerte de economía también en torno a la emergencia, y eso es gravísimo. Esas atribuciones también tienen que ser muy bien reguladas por parte de los organismos que tienen que tener la capacidad de respuesta. Respecto de otro tema, alcaldesa, y es bueno despejarlo también, porque se dijo en algún momento también que la misma municipalidad no había elaborado manuales de procedimientos específicos para la entrega de estos beneficios en el contexto de emergencia. Uh-huh. Sí, lo que dice precisamente el informe es que teníamos manuales de emergencia para una respuesta normal, y que no elaboramos manuales de procedimiento en medio de la emergencia para responder a una emergencia donde teníamos 6 centros de acopio, 2 centros de transferencia, que era todo el Hotel O'Higgins, más un lugar de acopio en el Salto, y más cerca de 4 albergues con más de 1.500 personas albergadas. No, había que responder rápidamente y de manera humanitaria, gestionar
personas que todavía estaban debajo de las ruinas de los escombros antes de elaborar un manual de procedimiento. En ese momento no pudimos, lo hicimos, luego tuvimos un sistema ya en el mes de marzo más o menos, pero realmente en los primeros días, como le digo, el 30% de la comuna, y ese orden de magnitud equivale casi a una comuna completa. Por lo tanto, se priorizó poner el tiempo y las 24 horas que tenían los funcionarios de tiempo, que aquí todos se destinaron en la emergencia, a salvar vidas, a poner a la gente en seguridad, a brindar alimentos, comida y refugio, a permitir que los camiones de emergencia pasaran a sacar los escombros, pero los manuales de procedimiento tuvieron que esperar porque la burocracia no puede anteponerse ante la vida, la seguridad y el resguardo de las personas. Alcaldesa, hablemos ahora de las personas, hablemos de 2 años después. ¿Cómo es la realidad en estos momentos en Viña del Mar? Todavía la realidad es muy cruda y eso es algo que nosotros también le vamos contando de algún modo a la Contraloría, que por lo demás quiero felicitar su trabajo, porque es extraordinario y yo me siento muy bien con el informe, al menos que sacaron de Viña del Mar. Solo para hacer una precisión, fueron más de 1 millón de ayudas las que entregó Viña del Mar y hay observaciones por foliación en 1.280. 1.280 de más de 1 millón. Sí. Esos son los órdenes de magnitud que estamos hablando en Viña del Mar. Perfecto. Entonces, creo que no sé cuál es tu opinión, pero a mí me parece que es un poco razonable. Es razonable, ¿cierto? Sí, yo ayer editorializaba respecto a este tema, que es la comparativa respecto de lo que pasa con la delegación, lo que pasa con Quilpué, que cada quien tiene que dar sus propias explicaciones muy distintas respecto a lo que pasa en Viña del Mar. O sea, por eso yo la citaba también ayer a usted respecto de que llega rápido con la ayuda y eventualmente, claro, eso puede producir, si se quiere, desde la perspectiva de la burocracia, un poco de desorden, pero aquí estamos hablando de una diferencia que es bien marginal respecto a la cantidad de ayuda propiamente tal. Y por eso le preguntaba también cómo está la gente hoy, qué pasa con esas personas, porque, claro, en el tráfago de la actualidad del día a día uno tiende a olvidar también esta realidad, como que ya quedó superada y en estricto rigor sabemos que no. Bueno, la emergencia es persistente y algo de eso, como le decía, le contábamos a la Contraloría. Esto es una emergencia de carácter permanente. La legislación dice que la emergencia se regula así. Uno primero previene, luego responde, luego rehabilita, reconstruye y todo el ciclo parte de nuevo. Y la verdad es que todavía las zonas no están rehabilitadas. La mayoría de la reconstrucción se practicó en zonas donde la gente se autoconstruyó. Ya la gente no podía esperar 2 años de que llegara una solución o una solución incierta. La mayoría de las personas se endeudaron con sus familias para poder reconstruir y las condiciones de inseguridad se siguen reproduciendo. Mira, se quemó el 30% de Viña del Mar. ¿Sabes cuántas escuelas se quemaron? ¿Cuántas? Ninguna. Solamente una parte de la escuela Villa Independencia. ¿Sabes cuántos centros de salud se quemaron? Ninguno, ¿no? Ninguno. El 30%, en ese 30% de la ciudad no hay ni escuelas, no hay ni calles, no hay ni centros de salud, y la reproducción de esa desigualdad y por lo tanto esas condiciones de que puede volver a pasar lo mismo todavía están presentes. Entonces hay mucha amargura, por cierto, muchos problemas de salud mental, y ahí estamos con los equipos, el municipio, sosteniendo el trabajo todos los días, y tenemos grandes expectativas de que esto pueda siempre ser tomado también por el próximo gobierno y trabajar de manera conjunta. Yo creo que este es un dolor muy grande que nosotros seguimos cargando, porque la desaparición de tu vivienda, pero también de tu familia, es una huella que es imborrable para Viña del Mar y es una tragedia que todavía persiste. Bien, pues alcaldesa, le agradecemos mucho las precisiones que nos entrega esta mañana respecto al informe de la Contraloría. Ya tendremos tiempo de conversar de otras cosas que se vienen por delante para Viña en una semana más del festival, de hecho. Sí, de hecho, y le agradezco mucho por el espacio y bueno, las dudas que tengan, nosotros podemos también entregarles toda la información que ustedes tengan, y solo terminar diciendo, respecto del resto de los 4 informes, que se recolecte la información y que los organismos competentes hagan lo que tengan que hacer, porque con la plata pública tampoco se puede jugar. ¿Sí? Muy bien, pues. Gracias, alcaldesa. Hasta luego. Que tenga buenos días. Hasta luego. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ribamonte, conversando esta mañana con nosotros en Ahora es Cuando al Infinita, 8:51 minutos.